mi nombre es Vero. Reconozco que en mi infancia sí había escuchado sobre Dios, pero realmente nunca lo había conocido. Cuando tenía alrededor de 13 años, recuerdo haber tenido nuevas amistades, escuchar nueva música completamente diferente. Pasé de ser una niña introvertida a ser una persona totalmente extrovertida, igualmente conociendo del ocultismo. Recuerdo que una vez fuimos a un festival de rock y hicimos un montón de cosas, ¿verdad? Después del festival fuimos para el cementerio. Mi vida habitual era cementerio, ouija, no creé cosas invertidas, un montón de cosas que marcaron realmente en mi vida. Porque realmente, si uno, yo lo que pensaba era que entre más sacrificios yo hacía o entre más me lastimaba, más le agradaba a Satanás, porque ese era el fin, agradarle a Satanás. Y digamos, por ejemplo, nos salíamos de la casa a las 12, ¿verdad? Porque nos escapábamos a las 12 y regresamos a las 5:30. Y obviamente ya de haber tomado de toda la cuestión, pero obviamente mi mamá no se daba ni cuenta de haber ingerido un montón de cosas. Recuerdo también que yo no creía, o sea, sí creía en Dios, pero yo no creía en Cristo, ¿verdad? Yo recuerdo que mis oraciones eran, Dios, yo creo en ti, sé lo que tú eres, sé lo poderoso que eres y todas esas cosas, ¿verdad? Pero no creo en tu hijo, siento que eso es una farsa y sé que eso es un farsante que vino, una persona más. O sea, yo realmente no creía en mi ignorancia, yo le oraba hacia Dios, ¿verdad? Y a causa de no creer en Cristo vino lo que era el ocultismo, ¿verdad? Todo ese montón de situaciones. Después del ocultismo vino lo que fue ingerir cosas ilícitas como alcohol, fumar, incluso hasta pues marihuana, ¿verdad? Llegué hasta el punto. Y tal vez del punto a pasar de ser una persona que normalmente o socialmente sea buena, y al darse cuenta que yo le estaba fallando completamente a mi madre, ¿verdad? De que con ciertas situaciones eso creó una frustración en mí porque ella se dio cuenta. Entonces yo no podía salir de mi casa sin que mi cuaderno, sin que mis bolsos, sin que toda mi ropa fuera revisada. Constantemente recibía llamadas de ella y eso provocaba frustración en mí, ¿verdad? El ver que yo le había fallado totalmente a mi mamá. Y entonces vinieron pensamientos en mí de querer acabar con mi vida completamente. Intenté muchísimas veces, pero siempre había algo en mí que me decía que no lo hiciera. No tal vez porque no tenía el valor necesario, sino era porque había algo en mí que me lo impedía. Un día recuerdo que llegué a una parada, me había dejado el bus, ¿verdad? Y yo estaba pues obstinada, ¿verdad? Estaba obstinada que me había dejado el bus y me siento. De repente veo al lado mío había un joven leyendo la Biblia, ¿verdad? Entonces a mí me desconcerta eso, ahora yo digo, ¿qué persona está leyendo la Biblia en una parada? Y un joven, ¿verdad? Leyendo la Biblia. Entonces yo veo qué es y es Apocalipsis, entonces era el único libro de la Biblia que yo había leído, ¿verdad? Entonces comenzamos a hablar de eso. Y entonces comienza a darme su testimonio de lo que Cristo había hecho en él, ¿verdad? Y yo a pesar de que no creía en Cristo y a pesar que estaba en el ocultismo, para mí fue increíble cómo era el cambio de ese joven, ¿verdad? Él me muestra totalmente diferente a lo que es Cristo, a lo que yo tenía concebido, ¿verdad? Es totalmente diferente, ya no me muestra una religión, sino más bien un estilo de vida, el cual me llama la atención. Días después de que ese joven me habló de ese estilo de vida totalmente diferente a lo que yo conocía, fue a una iglesia, pero no fui a una iglesia en el sentido de voy a ir a conocer de Cristo, sino iba para otros objetivos. Llegué a la iglesia y estuve frustrada en el tiempo de la adoración, sentí que nada me habló, sentí que ni un pellizquito sentí, en la prédica tampoco sentí absolutamente nada, fue en el momento de oración, yo ni siquiera estaba orando, ni siquiera estaba dispuesta ni nada, sino que tenía mi corazón cerrado. Pero cuando de repente hacen el llamado a aceptar a Cristo, era que quien quería conocerlo, yo estaba de pie. Y entonces viene y me dice el pastor, amada, ven. Yo cuando iba caminando en ese proceso de la banca al púlpito, llegué y sentí que mi espíritu y mi alma se contraían, ¿verdad? Yo no paraba de llorar y era algo que yo jamás había sentido. Las drogas que había probado anteriormente jamás se comparan a lo que yo había dado en ese entonces, a lo que Dios me estaba dando en ese momento. Yo lloré y
me desparramé, o sea, saqué todo lo malo que yo tenía. Y después desde ahí, desde ese día que yo tomé esa decisión, que aproveché esa decisión, toda mi vida fue totalmente diferente. Para mí hoy Cristo ha sido lo mejor que me ha pasado, y a pesar de que no creía en Él, pues para mí ha sido como lo mejor, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Él me sacó de muchas cosas en las que yo estaba, y es ese amor que jamás te va a fallar, es ese amor que siempre está constantemente ahí, es ese amor que cuando uno falla y uno se esconde debajo de la cama y uno piensa que lo va a juzgar o algo así, pero es ese amor que siempre va a estar ahí para vos, es ese amor que nunca te va a juzgar, es ese amor que siempre va a estar ahí a pesar, y nunca vas a dejar de ser su hijo, porque Él dio la vida por uno. Y por ejemplo, yo en un momento de mi vida no había entendido lo que realmente era Cristo, y ahora que lo entiendo jamás pienso dejarlo. Y si usted tiene la oportunidad de aceptarlo, que lo acepte, porque es un camino increíblemente hermoso.